continúe bendiciendo. Le damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que, me toca con un reto nada fácil. Predicar y cerrar una temática que ha sido maravillosa, que ha sido estupendamente presentada por quienes me antecedieron aquí en el púlpito. De verdad que todas las predicaciones tuvieron algo interesante que aportar. El pastor Arrieta comenzó hablando el primer domingo del mes de octubre sobre la oración que tiene poder en el marco de la Cena del Señor. Luego nuestro querido hermano Jesús Ramírez habló sobre el poder de la oración de un cristiano. Luego el siguiente domingo el pastor Velázquez habló sobre la oración que cae. También un mensaje tremendo que hablaba sobre la intención del corazón. La anciana Nilva Pirela también expuso el segundo miércoles del mes un mensaje que se tituló La oración poderosa que obra milagros. Qué buen mensaje también, muy bueno. Luego el pastor Juan Villalobos también expuso una palabra denominada la eficacia de la oración. Muy bueno, excelente. No los estoy calificando porque yo soy el príncipe del púlpito, sencillamente que de verdad yo me gocé con eso. Y luego el anciano Neil Ordóñez, como que estoy profetizando, el anciano Neil Ordóñez habló sobre el carácter de la oración. Y el domingo pasado, ¿quién no vino el domingo pasado? ¿Quién no vino? William, te lo perdiste. Qué tremendo mensaje de nuestro pastor Juan Ramos, el poder de la oración no contestada. Si no lo ha visto, métase en YouTube y véalo. Qué tremendo. Y bueno, y el miércoles pasado, el mensaje del hermano Alexander Borges, director de Evangelismo y Misiones, él habló sobre la oración y el camino a la salvación. Así que le damos gloria a Dios porque ha sido un mes realmente maravilloso, donde el Señor se ha movido y ha traído... ha dejado una serie de mensajes extraordinarios acá. En esta oportunidad yo les voy a invitar por favor a que abran sus Biblias en el Evangelio según Marcos, capítulo 9, versículos 14 hasta el 28. Marcos, capítulo 9, versículo 14 hasta el 28. Un pasaje fascinante que desde un primer momento, cuando vi mi nombre en la parrilla de predicadores que siempre elabora el pastor Ender, el Señor me lo trajo. Y era este pasaje. Les invito a que estemos de pie para una vez más reverenciar en este caso la palabra de Dios. Vamos a leer allí en Marcos capítulo 9 del 14 hasta el 29. Dice, y cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud. Este es Jesús que va llegando, ¿no? Vio una gran multitud alrededor de ellos, de sus discípulos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él, Jesús, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él.
Y entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. No sabemos si lo resucitó ahí. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y aquí está el texto fundamental de esto. Y le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, dándote gloria y honra, porque tu palabra, Señor, es lo que sustenta todo el universo y sostiene, Señor, nuestra vida. Bendito seas, oh Jesús, porque tú eres la palabra viva, que te encarnaste y estuviste entre nosotros. Hoy, Señor, vengo a traer el mensaje que tú has puesto en mi corazón, para que hoy tu pueblo lo acune en su corazón y lo asuma, lo asimile, lo haga carne y forma de vida. Señor, haz lo que tengas que hacer, desarraiga lo que tengas que desarraigar, desliga lo que tengas que desligar, rompe cadenas que tengas que romper. Oh Espíritu Santo, muévete con poder en medio de nosotros y que tu palabra sea como martillo que quebranta la roca, quebrantando, destruyendo toda fortaleza en las mentes de todo que pudieran tener cualquier persona que está aquí. En el nombre de Jesús declaramos que toda mente viene sumisa a la obediencia de Cristo. A tu nombre gloria y a tu nombre honra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Pueden tomar asiento. Y ya para cerrar esta hermosa temática, fascinante temática, traje este mensaje que titulé La oración y el ayuno, un binomio de poder que predomina. La oración y el ayuno, un binomio de poder que predomina. Y es interesante este texto que acabamos de leer, porque si hubo algo que los discípulos anhelaban, era aprender a orar, y eso lo vamos a ver ahora. Ahora, nosotros conocemos, usted puede conocer la madurez espiritual de alguien cuando lo escucha orar. Cuando usted escucha orar a alguien, usted sabe cuál es el calibre de ese cristiano. Si es un cristiano flojo, que no ora, o es un cristiano que se parte las rodillas buscando a Dios. Uno lo sabe. Uno sabe por el discurso, y yo que he trabajado con discurso, uno sabe desmontar los elementos escriturales que conlleva una oración, y tú te das cuenta si es una persona que tiene intimidad con Dios o no. Si es una persona que se mete en los collados de Dios o no. La oración revela el nivel de intimidad espiritual. Lo revela, lo saca a flote. Y no tiene que ser una oración larga. Eso no tiene nada que ver. Es el contenido, es la sustancia, es la vida, es el poder, es la autoridad que se desata cuando alguien ora por uno. Amados, lamentablemente, y esto fue algo que los cristianos de la primera era, del primer siglo, ellos lo asumieron como forma de vida. Es más, la demanda creció tanto para los discípulos que ellos ya no podían, ya no daban abasto para poder atender a la gente, y estaban descuidando el estudio de la palabra y la oración. Y entonces ellos dijeron, no es justo que nosotros estemos dejando de predicar y de orar por estar sirviendo las mesas. Las mesas vamos a seguirlas sirviendo, pero nosotros nos vamos a dedicar a lo que tenemos que hacer, que es predicar y orar, los dos elementos fundamentales de un cristiano. Así de simple. Lastimosamente, la iglesia de hoy no ora. El culto menos asistido es el culto de oración. Cuando es el culto que debe estar abarrotado y a reventar, porque es el momento en que nosotros tenemos un diálogo colectivo de amor con papá. Es el momento cuando nosotros traemos delante de su presencia nuestras cuitas y nuestros problemas. Martín Lutero decía, tengo muchísimo trabajo, tengo que orar 3 horas. Tengo que orar 3 horas. Un hombre que tradujo la Biblia, que la tradujo al alemán, un hombre que fue perseguido, y estamos en el mes del protestantismo, un hombre que se fajó con Dios, que su intención no era dividir nada, no era dividir la iglesia, era que la iglesia volviera a las raíces fundamentales. Era que la iglesia dejara de estar haciendo mercadería, de estar vendiendo salvación, de estar manipulando y engañando, como hay muchos predicadores, telepredicadores en el día de hoy, que lo único que hacen es estar pasando la chequera para que se la firmen. A su nombre gloria. Amados,
La efectividad del creyente depende de su continua intimidad con Dios. Llévese eso en su corazón. La efectividad del creyente depende de su continua intimidad con Dios. Ahora, ¿cómo la intimidad con Dios redunda en una vida espiritual efectiva? Amados, vamos a ver en esta mañana 3 realidades claves sobre la oración que nos demuestran la importancia de esta práctica espiritual. 3 realidades fundamentales. La primera de ellas, la primera realidad, nosotros la encontramos en Lucas capítulo 11, versículo 1. Y vaya y camine conmigo un poquito acá en la escritura. En Lucas capítulo 11, versículo 1 dice: y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Este fue el texto que usó el pastor Arrieta en la predicación con que se abrió esta temática. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿En qué momento fue que los discípulos le dijeron a Jesús esto? En un momento interesante, porque ellos veían cómo Jesús en ese momento, aquí a la altura de Marcos 9 y Lucas 9, porque este texto es paralelo en Lucas. Y cuando Jesús está aquí en este escenario, Él estaba en la cresta de la ola de la popularidad. Por ejemplo, en el capítulo 6, en los versículos 7 al 3, 2 capítulos antes, los discípulos fueron comisionados por Jesús, los 12, para salir a predicar. Y dice la escritura que le dio autoridad a esos discípulos para echar fuera demonios y para sanar toda enfermedad. Y ellos salieron. Y cuando ellos regresaron, vinieron con gozo. De hecho, en Lucas capítulo 10, que es el pasaje paralelo, dice que ellos vinieron y le dijeron: Señor, hasta los demonios se nos sujetaban. Y Jesús dijo: yo veía a Satanás caer como un rayo. He aquí os doy autoridad y potestad para hollar serpientes y escorpiones, y ninguna fuerza del enemigo os dañará. Y esa promesa es para nosotros hoy. Tú, amado hermano creyente, tú tienes autoridad, poder y dominio en Cristo Jesús, sometido a Cristo Jesús. Por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada, pero te voy a decir algo: no puedes reprender algo que tú mismo no domines. Nosotros no podemos estar reprendiendo un demonio de lascivia si nosotros no hemos doblegado la carne y hemos puesto eso en el trono del Altísimo. No podemos reprender algo que nosotros mismos no le estemos gobernando, porque si nos atrevemos a hacer eso nos van a revolcar, como revolcaron a los hijos de Berseba. Amado, ellos regresaron con gozo. Luego, en ese momento, dice en el versículo 6:14, que era el momento de mayor fama de Jesús. En el capítulo 6 del 30 al 44, entonces vieron que Jesús alimentó a 5,000. Y según las cuentas, 5,000, bueno, la Biblia lo dice, 5,000 fueron los hombres. Pero en aquel tiempo, una familia judía promedio tenía 4 hijos. Entonces, si ponemos 4 hijos más la mamá y el papá, son 6 personas. Por 5,000 hombres, 30,000 personas alimentó Jesús. Una media. Y cuando alimentó 4,000 hombres, entonces alimentó 24,000 personas efectivamente. Entonces ellos veían que esto estaba sucediendo. En el capítulo 6, después que Jesús alimenta los 5,000, del 45 al 52, Jesús camina sobre el mar. Y camina sobre el mar después que él despide a la multitud, y dice la escritura que él se fue al monte a orar. Y a la altura de la 4ª vigilia de la noche, o sea, a las 4 de la mañana, supongamos que Jesús los despidió a las 7 de la noche. Estuvo 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 de la mañana, 9 horas orando. Y ellos sabían que él estaba orando. Y después que ellos estaban en medio lago, tratando de remar tortuosamente porque el viento les era contrario, Jesús, porque Dios tiene un sentido del humor, y Jesús comenzó a caminar por el mar y se los quiso pasar, y dice que le recibieron con gozo. Entonces ven que Jesús alimenta a los 5,000, les había dado autoridad para echar fuera demonios y para sanar enfermedades. Después viene y camina sobre el mar, y se dan cuenta que Jesús oraba. Luego él llega a Genezaret en el 6 del 53 al 56 y sana, dice, a muchos enfermos, los sana. Ya en el capítulo 7,
Estando en Capernaum, entonces Jesús tiene un altercado allí con los fariseos por sus tradiciones. Pero del 7, del 24 al 30, ya estando en Tiro y Sidón, se le acerca una mujer y le dice: Señor, tengo a mi hija que está siendo lastimada por demonios, necesito que la sanes. Y Jesús le dijo: hijita, no es justo darle el pan a los perrillos. Le suavizó el término porque los judíos decían perro de manera despectiva, estigmatizante de los gentiles. Y esa mujer, esa madre con aquella necesidad dijo: sí, es verdad, pero también los perrillos se comen las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y Jesús le dijo: hija, ve, por tu fe tu hija ha sido sanada. Y en ese momento, por la palabra que dijo Jesús, que funge como una oración de autoridad hablándole a aquel demonio. Te voy a decir algo: la oración no tiene nada que ver ni con tiempo ni espacio, trasciende el tiempo y el espacio, y atravesó no sé cuántas cuadras, no sé cuántos kilómetros. Estaba la niña de allí y en ese momento fue liberada del poder del espíritu demoníaco. Y los discípulos viendo, liberó entonces a distancia, control remoto, echó fuera un demonio. En el capítulo 7 del 31 al 37 dice que Jesús sana a un sordo mudo. En el capítulo 8 del 1 al 10 Jesús alimenta a 4,000, o sea 24,000 personas aproximadamente. En el capítulo 8 del 11 al 21 Jesús discute con quienes le demandaban una señal y de ahí salió a Betsaida. En el 8 del 22 al 26 Jesús sana a un ciego. Miren todas las sanidades, una detrás de la otra. En el del 27 al 30 en Cesarea de Filipo, allí Pedro da la declaración y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego, del 31 al 38, ahí, después de lo que dijo Pedro, él anuncia su muerte. Y en el capítulo 9, desde el versículo 2 hasta el 13, él tiene su transfiguración. Pedro, Jacobo y Juan fueron testigos de la transfiguración de Jesús. Y él estaba orando cuando fue transfigurado. Entonces los discípulos no sabían contar, pero sabían sacar, no sabían sumar, pero sabían sacar cuenta. Y luego llegamos entonces a la porción que estamos analizando, o que estoy tomando como texto fundamental acá. Ven cómo él sana a un epiléptico. Y ellos que venían de una campaña de echar fuera demonios no pudieron con ese. Y entonces le hacen la pregunta: Señor, ¿por qué no pudimos? Y él le dijo: porque esto no sale sino con oración y ayuno. Para algunos que son unos ratoncitos de biblioteca, yo sé que me van a decir: mira, pero ese texto del ayuno, el término, ese no sale en los manuscritos más antiguos. Y entonces usted sabe, ¿no? Haciendo como que un derroche de hermenéutica bíblica. No, está bien, perfecto, pero Jesús ayunó 40 días. Si el ayuno no fuera importante, Jesús no se hubiera metido en eso. Y solamente después que él ayunó 40 días fue cuando él fue autorizado por el Padre para salir. Y dice que tuvo su enfrentamiento con Satanás cara a cara, donde lo tumbó 3 veces en la lona. Y dice que el diablo lo dejó por un tiempo. De paso, criticaban a los discípulos, sí, porque no ayunaban. Pero Jesús dijo: pero ¿para qué van a estar ayunando si yo estoy aquí? El novio está aquí. Cuando el novio se vaya, sí van a tener para qué ayunar. Y ese era el modo de vida de la iglesia. Pablo mismo decía que él había pasado por naufragios, por distintos tipos de calamidades y dificultades, y hasta ayunos. Él ayunaba, era una práctica común. Lo que pasa es que el diablo sabe el poder que tiene el ayuno, y por eso es que le da con todo. Amado hermano, es en este contexto donde nosotros aterrizamos en este texto que estamos analizando. Ellos se dieron cuenta que la efectividad de Jesús era porque él oraba. Y yo me pregunto, si Jesús, siendo Dios encarnado, 100% Dios y 100% hombre, él ameritaba orar tanto, como nosotros pensamos que achinchorrados en nuestra casa, metidos entre un mar de sábanas, dejando que la carne siga tomando lugar, nosotros no busquemos a Dios en oración y ayuno. ¿Cómo queremos que se nos convierta el hijo que está metido en droga? ¿Cómo nosotros queremos que el diablo suelte las ligaduras del hijo que se nos está perdiendo? Si nosotros no doblamos rodillas. Nosotros tenemos que buscar de Dios más que nunca, más que nada, y en estos tiempos más, cuando el mundo es un polvorín. Hermano, no sé si se ha dado cuenta, pero despertemos, porque estamos viviendo tiempos escatológicos. Cristo está cerca, la iglesia está por ser levantada y necesitamos el impulso del Espíritu Santo para poder predicar con efectividad.
Y los discípulos en el Lucas capítulo 11 le dicen: Señor, y esta es la primera realidad, que la oración es la materia más demandada de los apóstoles. Nosotros no vemos que en ninguna parte le dicen: Señor, enséñanos la Torá. Señor, enséñanos tal cosa. Señor, enséñanos tal. Jesús les aclaraba a ellos las dudas. Pero la única vez que ellos le pidieron a Jesús que les enseñara algo fue: Señor, enséñanos a orar. Porque Juan enseñó a sus discípulos. En aquel entonces los rabinos escogían a sus discípulos. Jesús los escogió a ellos, un grupo muy particular, un grupo de gente con defectos como usted y como yo. Jesús los escogió para que hicieran su obra. Gente más de lo más contradictoria, pero Jesús sabía que tenía que trabajar con ellos, los tenía que procesar, como está trabajando y procesándote a ti y a mí. Como dice Filipenses 1:6, que Él va a perfeccionar su obra en nosotros hasta que Él venga. Entonces, Él les dice: está bien, ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y esta frase, y no me malentiendo, es una frase totalmente impactante. Nosotros lo leemos porque desde chiquitos nos enseñaron el Padre Nuestro y le pasamos por ahí en 2 ruedas a 120. Pero esa frase fue impactante, porque hasta ese momento ellos tenían la idea, la percepción del Dios allá que no deja de ser severo con la maldad y con el pecado. Pero ellos todavía tienen la concepción de aquel Dios a quien no se le podía pronunciar el nombre. Aquel Dios que echaba rayos centellas allá en el monte Horeb. Aquel Dios terrible, temible, que sigue siéndolo. Pero los judíos lo veían como el bendito, como el omnipotente. En aquel tiempo llamaban a Dios por los calificativos. De hecho, cuando están interrogando a Jesús, dice: dinos por el bendito si es verdad que tú eres el Mesías. No decían Dios, pero Jesús acercó a Dios y nos lo puso aquí enfrente y dijo: Él es el Padre nuestro. Papá, el Padre nuestro, quien merece nuestra gloria, honra, temor reverente. Temor reverente. Es el Padre de esta casa, el Padre de tu vida, el Padre que rige, el Padre que gobierna. Ese es tu Padre, ese es mi Padre, es nuestro Padre, el Padre de esta casa. La oración reafirma nuestra identidad de hijos. Padre nuestro reafirma nuestra identidad de hijos. Y no importa qué es lo que el diablo viene trabajando en tu vida. No importa el área en el que esté mancillándote la conciencia y te esté destruyendo. No importa lo que pueda hacer. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y como eliminaba incluso las ataduras de endemoniados a distancia, control remoto, también Él puede erradicar cualquier trabajo, cualquier opresión del enemigo en tu vida. Cuando te tiene cercado, cuando te tiene totalmente atormentado, la palabra de Cristo, del nombre poderoso ante el cual se dobla toda rodilla, tiene el mismo poder de ayer, lo tiene hoy. A su nombre gloria. Además de esto, la oración doblega los impulsos pecaminosos y la identidad de esclavo. En Juan 8:34 dice allí: Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí queda. Yo te quiero decir algo: el diablo, acuérdense que la gran batalla de todo esto en la Biblia, de tapa a tapa, es por el engaño, es por la verdad. Y aun cuando nosotros somos hijos, lavados por la sangre, renovados, sellados con el Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo, bautizados en el cuerpo de Cristo, sin embargo Él te dice: ya pecaste, ya no sirve, ya lo echaste a perder. Y le compramos el cuento y caemos en condenación. Amados, dice Jesús allí: el esclavo no queda en la casa para siempre. Créele al Señor, Él te ha renovado. El esclavo no queda, el hijo sí queda. El hijo sí queda. Tú tienes el hijo en tu corazón, lo tienes sellado por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Y Jesús le dice eso a ellos porque ellos le dicen: Señor, Juan enseñó a sus discípulos a orar, enséñanos tú. ¿Cómo oraban los judíos? Bueno, los judíos tenían una oración fija para todo. Para todo. Una oración, por supuesto, ellos oraban a 3 horas fijas. En la hora tercia, la hora sexta y la hora nona, o sea, 9 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde. Esos eran los horarios de ellos para orar. Y cuando iban a comer, comían antes de la comida y después de la comida. Cuando ellos iban a orar, ellos pensaban que necesitaban meditar en la Torá 1 hora antes de empezar a orar.
El asunto es, y eso está todo bien, el asunto es cuando lo sublime se vuelve rutinario y profano. Cuando ya lo hacemos por costumbre, como cuando usted viene y a las 3 de la mañana tiene que salir a trabajar porque pega a las 4 de la mañana, y entonces ya usted en automático agarra el cepillo de dientes, le pone la crema, se la pone, está en automático. Entonces a veces nuestras oraciones se vuelven así. Padre eterno, te doy a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor, por este nuevo día. Te doy gracias porque... Entonces ese es un riesgo. Ellos oraban en relación con la luz, con el fuego, con el rayo, con la luna nueva. Ellos oraban cuando había cometas, cuando había lluvia, cuando había tempestad. Ellos oraban cuando se iban a embarcar en una nave en pleno mar. Ellos oraban en los lagos, por los ríos, al recibir buenas noticias, al estrenar nuevos muebles en la casa. Ellos oraban al entrar o al salir de una ciudad. Todo tenía su oración, todo. Ellos incluso buscaban la forma y la manera que los agarra, pero ahí es donde viene el detallazo. Y es lo que dice Jesús. Y cuando oran no uséis vanas repeticiones, porque ellos habían asumido, o en aquel tiempo, las culturas antiguas y sobre todo las paganas, ellos se autohipnotizaban. Repetían una frase. ¿Se acuerdan allá Efesios? Cuando se armó allá en el libro de los Hechos, que se armó un alboroto en Éfeso. Grandes Diana de los Efesios. Dice que dijeron por 2 horas la misma frase. Grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Padre nuestro que estás en el cielo, y vas contando las pepitas. Usted sabe lo que estoy hablando, ¿no? Usted sabe de lo que hablo. Ya lo dice en automático. Pum, suelta el café, quítale la pausa y los judíos no escapaban de esa realidad, hacían lo mismo. Ellos hacían lo mismo. Y ellos esperaban que los agarrara a las 9 de la mañana en una plaza. Porque entonces empezaban ellos a orar. Entonces ellos se ganaban la admiración. Por eso que decía Jesús, cuando tú vayas a orar, enciérrate en tu cuarto donde nadie te vea. Enciérrate ahí y entonces tu padre te va a responder en público. Amados, ellos se dieron cuenta que aquella carretada de milagros no era sino porque él pasaba horas metido con Dios. Y lo que él, hablando esto de la intimidad en lo secreto y la revelación o el reconocimiento en público, Jesús pasaba 4 horas, 6 horas orando, pero echaba un demonio en 10 segundos. ¿Me captó? Y a veces estamos fuera y fuera y fuera. Pero no hemos pasado ni 5 minutos con el Padre pidiéndole para que libere a esa persona. Apláudale a Cristo, que Él es misericordioso y nos perdona nuestras ausencias, nuestras omisiones. Aplaudámosle a Él. Ellos notaron que la intimidad con Dios garantizaba la efectividad en el ministerio y en el diario vivir. Ellos notaron que eso les garantizaba la efectividad en el ministerio. Amados hermanos, la efectividad del creyente depende de su continua intimidad con Dios. Entonces ya hemos visto cómo los discípulos descubrieron que la efectividad y el poder espiritual de Jesús tenían como denominador común la oración, y por eso ellos anhelaban, era la materia que ellos querían aprobar con el maestro. Vamos a ver la segunda realidad, y es que la oración y el ayuno son el arma de la iglesia. Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5, Pablo dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Bueno, hermano, lo que pasa es que eso de la guerra espiritual no es guerra, es batalla. Hermano, no me importa si es batalla o guerra. Yo sé que yo estoy metido en medio de un tiroteo. Y aunque, como yo estaba conversando con mi madre ayer, hay leyes que se cumplen. Hay leyes que se cumplen. Y no importa si creemos en esas leyes o no, se cumplen. La ley de gravitación universal no le importa si tú crees en ella o no. No importa. ¿Por qué? Porque un niño de 2 años no sabe lo que es la ley de gravitación universal. Les recuerdo lo que es la ley de gravitación universal. La ley de gravitación universal dice que la masa atrae a cuerpos más pequeños hacia el centro de la masa más grande.
Entonces, si yo suelto esto, se va a caer. Mi hijo no sabe lo que es la ley de gravitación universal, pero si yo me descuido y él está al borde, Dios lo guarde, de una azotea, él no lo sabe, pero él se va a caer. Entonces, aunque nosotros reneguemos y pensemos, no, que eso es la batalla, eso es mentira, eso es pura fábula. Pura fábula. Ay, hermano, es una realidad. La Biblia dice que lo que nosotros vemos se hizo de lo que no se veía. Y hay gente que cuando ha pasado del otro lado y de pronto regresa, dice, no, ¿para qué me devolvieron? Yo quiero volver donde estaba. Yo vi el cielo, yo vi las cosas, yo vi a Jesús, yo no quiero volver aquí. La gente sabe en su espíritu cuando está frente a la presencia, la majestuosidad, la santidad de Dios, y lo que se quiere es quedar allí. Lo que pasa es que estamos programados para esta tierra, pero como decía Pablo, vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde Cristo viene. Pongan su mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. A su nombre sea la gloria. Y la oración y el ayuno, gracias Odín. La oración y el ayuno son el arma de la iglesia. Jesús la usó como un recurso permanente e insustituible. Jesús mismo pasaba horas orando y oraba en los momentos cruciales. En Mateo 14:23 oró. En Mateo 26:36 oró. En Getsemaní oró. Es decir, allá en Mateo 26. En Lucas 6:12, cuando eligió a los 12, él oró. Y ni contar las oraciones de Juan 17, Lucas 18:1. Amados, y de paso Pablo también veía que la oración era la segunda arma ofensiva. Era la segunda arma ofensiva. Eso son lluvias de gracia, no se asombre. Él sabía que era el arma ofensiva. En Efesios capítulo 6, versículo en donde se nos describe la armadura espiritual. En Efesios capítulo 6, Jesús ayúdame. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, no voy a leer todos esos versículos, sino la última parte. Pablo dice en el 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, aquí está, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí está diciéndonos Pablo, y muchos dicen, no, bueno, el arma ofensiva es la espada. Pero es que aquí lo que nos está dando es un punto y coma. Viene orando en todo tiempo. O sea que junto con la palabra, la oración es un arma ofensiva. Era la palabra y la oración lo que los primeros discípulos no querían dejar de hacer. Es la palabra y la oración nuestras armas ofensivas. Amado hermano, y allí Jesús no solamente demostró con su propia vida que la oración y el ayuno eran fundamentales, sino que era primordial. Ahora, hay muchos tipos de oración. Hay oración de clamor, hay oración de intercesión, hay oración de súplica, hay oración de ruego, oración de acción de gracias, oración de alabanza, oración de adoración, oración exclamativa, oración de guerra espiritual, oración de demanda y de petición, oración personal y oración con apoyo. Y hay veces que uno le dice, hermano, ¿puede tener un momento de oración aquí por este pastelito que vamos a comer? Sí, Señor. Ahí se ve que esa persona no dobla rodillas. Esa persona no se mete en el collado. Esa persona no busca la unción. Esa persona está vulnerable. No estar en oración es estar vulnerable. Amados, ¿cuál es la característica de la oración? Tiene que hacerse con pasión. Santiago 5:17 nos dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente, con pasión, fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y medio. La oración debe tener un motivo. Debe tener un motivo. Usted tiene que saber por qué es que usted va a orar. No es que va a empezar a soltar tiro como si tuviera una venda en plena oscuridad. Hay que ser bien acertados en nuestro objetivo. Dice, por ejemplo, 1 de Crónicas 17:25, David dijo, porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo. Revelaste al oído a tu siervo. O sea, Dios le habló a él, que le has de edificar casa, y por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Motivo para orar delante de ti. Necesitamos un motivo, un objetivo, una meta. No empiece a tirar flechas en la oscuridad. Vea bien lo que usted necesita. Y si está conforme a la escritura, crea lo que eso le va a venir. Hoy, mañana, pasado, pero Dios en su momento le va a responder. A su nombre, gloria.
En tercer lugar, la oración debe alinearse a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14 nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay que alinearlas a la voluntad de Dios. Tengo que conocer cuál es la voluntad de Dios. Y el pastor Ramos la semana pasada lo explicó tremendamente. Romanos 12 del 1 al 2. Donde estábamos hablando y conversando, y le dije: no, es que no me había fijado que hay una relación de causa y efecto entre el primer versículo y el segundo. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no te pones como un sacrificio, no vas a comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tienes que sacrificarte, tienes que quemar rodillas, tienes que pararte en la madrugada, tienes que buscar de Dios para que puedas alinearte a su voluntad y entonces conocer su propósito para tu vida. A su nombre sea la gloria. Amados, esto no es juego de carrito. Yo aplaudo a Cristo con gozo. La oración implica un ruego, un clamor y un temor reverente. 40 años después, Salomón, en segunda de Crónicas 6:19 dijo: Salomón, hijo de David, dijo: mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Y hoy, con tanta desfachatez, los telepredicadores te dicen: ven y pacta, ven y busca, ven, levántate ahora, saca tu chequera y pacta con Dios. Hermano, eso es mercadería de la más vil, de la más ruin. Dios nos libre a nosotros de tener gente aquí en este púlpito sagrado que lo único que venga es por una chequera, porque le den una ofrenda. Yo lo decía ayer en un taller de finanzas que le di a los hombres de valor. Yo he tenido en mi casa empresarios de aquí, de esta iglesia, que a veces van atormentados porque no hayan que hacer, porque están siendo atormentados por las deudas. Y yo jamás ni nunca le he dicho: hermano, pero mire, pacte, suélteme aquí una ofrendita para que yo estar orando por usted. ¡Jamás! Nunca lo he hecho, ni lo voy a hacer, porque yo tengo un Dios que es dueño de la plata y el oro. Yo no tengo que estar buscando migajas de nadie. Él mueve y lo ha hecho. Ha movido gente y me dice: hermano, mire, el Señor me puso que le trajera esto. Ahora es que Marisabel y yo le podemos echar a ustedes cuentos de lo que ha sido la provisión de Dios. Y no porque seamos pastores, es porque la gracia de Dios es para todos. Dios no tiene hijos predilectos. Dios nos quiere a todos por igual y contigo lo puede hacer. Pero ¿qué tenemos que hacer? Sacrificarnos. Meternos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y entonces conoceremos cuál es su voluntad agradable y perfecta. Oh Dios. I bless your name, Jesus. Amado, y nosotros encontramos que la oración es en espíritu y con entendimiento. Porque no podemos orar a lo loco tampoco. Es con espíritu, en espíritu, pero también con entendimiento. En Efesios 6:18 dice: orando en el espíritu, con toda oración y súplica. Yo no le doy órdenes a Dios. Él es el que me tiene que dar las órdenes a mí. Él no es mi mesonero ni es el mago de la lámpara. Él es el Dios todopoderoso que sostiene el universo con la palma de su mano y por cuya palabra Él sustenta todas las cosas. Mal podemos nosotros estar dándole: yo decreto, ¿qué tal? Levántate, eso te lo merece, Cristo. A veces yo me pongo a ver, Dios mío, y me da asco. Me da asco, me asquea. Yo no soporto 5 minutos y no digo nombre por razones de... Pero usted sabe quiénes son. Amados, orando con el entendimiento. Primera de Corintios 14:15. Me comió el tiempo. Dice allí: que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Le doy un secreto: el cantar es una oración cantada. Es una oración cantada. Cuando nosotros alabamos, ¿en qué momento nosotros nos ponemos más unánimes? Sino cuando cantamos. La oración tiene ritmo, tiene melodía, tiene armonía, y en ese momento todos cantamos una misma letra. Por eso es que en el cielo hay una filarmónica permanente de ángeles que todo el día exaltan, glorifican y levantan el nombre de Dios hasta lo sumo. Amados, hay que orar con el entendimiento. Jesús lo dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Ese es el destinatario de nuestra oración, el Padre. El Padre, ore al Padre. Al Padre es a quien se le ora. Segundo, el cierre: en el nombre de Jesús.
Jesús le dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Orad en mi nombre para que mi Padre les dé todo lo que ustedes pidan. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Orad en mi nombre. El cierre es en el nombre de Jesús, dándole gloria al Hijo. Gloria al Hijo. Se comienza adorando y exaltando al Padre, y se cierra adorando al Hijo. Ahora es importante que lo digas con tus labios. A menos que usted sea mudo, el Señor entiende y le va a tomar su pensamiento. Pero de resto, abra su boca, abra. Le llegó al hombre que estaba allá en el estanque, en Bethesda, y le dijo: tienes 38 años aquí, ¿qué quieres que te haga? Lo hizo hablar. Hermano, el que no habla, el que no pide, el que no clama, Dios está esperando. Una vez el pastor Mario dijo una vivencia que él tuvo en su iglesia, que estaban en un jolgorio, estaban en una reunión, un ágape, y de pronto se oyó por ahí un niño llorar, y salió la madre porque reconoció al voleo el llanto del hijo. Usted se cree que si usted dobla rodilla y comienza a orar y a clamar y a pedir, no para sus deleites, sino para la voluntad de Dios en su familia, porque Dios quiere salvar su familia, Dios quiere que todos los que a ustedes les rodean se salven también. ¿Usted cree que Dios no lo va a escuchar cuando usted clama, llora, gima? Nosotros no le damos órdenes a Dios, sino con súplica y con ruego. Además hay que tener soporte bíblico en la oración. Padre, te doy gracias porque tu palabra me promete esto y esto y esto. Y yo te ruego que cumplas tu palabra y tu propósito en mí. Les voy a dar un método sencillo. No me pongan las conclusiones todavía, ya va. Los caballos van delante de la carreta, no es al revés. Ponme la mano allí. Yo pasé una lámina de una mano. Ahí está. Una oración sencilla la tienes en tu mano. El dedo pulgar es el dedo que tienes más cerca de ti. Ora por los que son cercanos a ti, por tu familia, por tu esposa, por tus hijos, por tu familia. Luego te vas al dedo meñique, que son los que están más lejanos. Ora por los desposeídos, por los pobres, por los niños abandonados, por las viudas. Luego te vas al anillo, al anular, donde va el anillo. Este es el anillo del matrimonio. ¿Quién es la esposa? La esposa de Cristo es la iglesia. Ora por la iglesia, por sus pastores, por su directiva, por sus directores, por la iglesia de Cristo a nivel mundial. Luego te vas con el dedo del medio, que es el más grande. Ora por los grandes, por el gobierno, por los que están en eminencia. Y por último, el índice. Ora por el que Dios te señale que ores. Ya está. Ya está, no son fórmulas. Es así de sencillo. Eso es un modelo nada más. Pero lo importante es que usted se deje llevar por el Espíritu de Dios. Deme 5 minutos para hablarle del ayuno, porque no puedo dejar de hablar del ayuno. Porque esto de la oración y el ayuno es como tener un carro con gasolina pero sin aceite. No lo puede mover, se le funde la máquina. Pero si usted tiene el carro bien de aceite y no tiene gasolina, y de eso tenemos un posgrado en este país, tampoco lo puede mover. Entonces la oración con el ayuno son dos aliados insuperables. ¿Qué es el ayuno? Hermano, el ayuno no es una huelga de hambre para torcerle el brazo a Dios y Dios haga lo que yo quiera. Usted no está en huelga de hambre, ¿oyó? No está en huelga de hambre. Es un voto espiritual. Es un voto espiritual. Es una obligación asumida voluntariamente. Es una obligación asumida voluntariamente, ya sea como expresión de gratitud por una bendición ya recibida o por recibir. Por aquel hijo que está metido en las drogas y no sale. Por aquel hijo que fue líder y hoy no está. Por aquel padre que lo tengo en estado terminal o que está muy grave. Y yo me meto a buscar a Dios en oración, en ayuno, en ruego, en súplica. Con frecuencia el ayuno es reflejo de la conciencia de una dependencia especial de Dios. En Deuteronomio 23:21 nosotros leemos: y cuando hagas voto a Dios, a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente demandará Jehová tu Dios de ti y será pecado en ti. Señor, yo te prometo que voy a ayunar 2 veces a la semana. Y lo haces la primera semana, la segunda semana, la tercera no pudiste. Tú sabes, como decía el pastor Villalobos, no, estás muy cansado. Además tienes una úlcera. Date el chance. ¿Ves? ¿Por qué es importante el ayuno? Aquí nos vamos a meter en aguas profundas. ¿Sabes por qué? Porque el ayuno, como tú lo asumes voluntariamente, él revela qué es lo que te puede estar atando. Y no solamente eso, sino que al mismo tiempo debilita esas ataduras.
Y no estoy hablando solamente de demonios, porque el Instagram no es un demonio, pero como en cadena, hermano. Yo ahorita estoy en ayuno de Instagram. Que lo diga mi esposa, tengo 5 días sin mirar el Instagram. Así que si me escribió por el Instagram, disculpe, pero estoy en ayuno de Instagram. Porque el ayuno no es solamente de hambre. El ayuno es de abstenerte de lo que te quita tiempo. Si algo ha logrado el diablo es que nos está entreteniendo para que no estemos orando, para que no estemos clamando. Y busca los mecanismos para estarnos entreteniendo. Y demos vueltas, y demos vueltas, y demos vueltas, y demos vueltas, y demos vueltas. Y no concretemos nada en el Señor. Cuando usted ayuna y dice, Señor, voy a empezar a ayunar porque tengo esta debilidad, y esa debilidad comienza a pasar factura, ahí se da cuenta usted que usted está atado. Lo mejor es que cuando usted es fiel y usted cumple el ayuno y doblega la carne, entonces comienza a debilitarse lo que lo está atando. ¿Eso dónde lo vemos? Lo vemos en Isaías 58 del 6 al 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompas todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento, y esta es la parte ya esencial, ¿no? La misericordia. No es que partas tu pan con el hambriento y los pobres errantes albergues en casa. Papi, bájale un poquito a eso, porfa. Dios te bendiga, hijo. Gracias por tu apoyo y tu colaboración. Pero que cuando veas al desnudo lo cubras, y tú no te escondas de tu hermano. Hermano, el ayuno además, ¿sabes qué hace? Y aquí la gente de oración se va a poner a brincar. Vamos a leer rapidito. Primera de Samuel 14:5. Dice, aquí lo tengo. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Cuando nosotros ayunamos, nos estamos metiendo en la guarnición del diablo y lo saqueamos y lo atamos y lo vencemos en el nombre de Jesús. Cuando eso fue lo que hizo Jesús, o eso no fue lo que hizo Jesús en el desierto. Jesús dijo, si alguien más fuerte que el hombre fuerte llega y lo ata, lo domina. Y eso fue lo que hizo Jesús. Él se metió en oración, 40 días de ayuno. Hermano, si usted tiene una debilidad, métase 2-3 días y eso se va a doblegar. Es impresionante, se lo digo por vivencia propia. Por vivencia propia se lo estoy diciendo. Al doblegar la carne en sus pasiones y deseos, hermanos, usted deja de ser perseguido para convertirse en el perseguidor. Usted deja de ser un corderito ante el diablo y se transforma en un león, y es el que lo va a empezar a perseguir a él. No le tenga miedo. Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si yo me someto a Dios, resisto al diablo con autoridad, su autoridad, no la mía, y él tiene que huir. Amado, al doblegar la carne con sus pasiones y deseos, adquirimos dominio propio. Y al adquirir dominio propio, generamos carácter para decirle no a la tentación y no al pecado. Primera de Corintios 9:27. Pablo decía, sino que yo golpeo mi cuerpo. No es que se flagelaba, no es que vamos ahora a empezar a flagelarnos, ¿no? A sajarnos como hacían los monjes en el siglo XVI o XIV, que se martirizaban. No es ese martirio de la carne, es doblegar la carne, pero para entrar en una comunión con Dios. Hermano, la oración es un portal que nos lleva del mundo natural al mundo espiritual, que es el mundo más real. Porque lo que se ve, se toca, fue hecho de lo que no se veía. El mundo espiritual es más real que este. Lo que pasa es que nosotros estamos en esta etapa, en este nivel. Pero cuando nosotros accedemos a través de la oración, estamos incursionando en la guarnición del enemigo. Y cuenta allí, 1 Samuel, que Jonatán y su paje de armas armaron un revolú tremendo. Mataron como 20 hombres porque tuvieron una estrategia militar que los encajonaron en un corredor. Y todo el que venía lo iban matando y lo iban tirando. Y los que estaban adentro pensaban que era todo un grupo de Navy SEALs que se les había metido. Usted sabe lo que es un Navy SEAL, ¿no? Que es el comando, son los comandos élites más preparados de los Estados Unidos. Los que mataron a Osama Bin Laden, esos son los Navy SEALs. El diablo piensa que es un Navy SEAL. Hermano, cuando usted se levanta de sus rodillas y mortifica la carne, le dice, carne, tú estás acostumbrada a esto, no te lo voy a dar. Vamos a meternos con Dios. Tú vas a obedecer, vas a seguir. Hermano, usted se convierte en un Navy SEAL. Y en el espíritu eso se ve. Los demonios lo ven, porque uno tiene luz. Jesús dijo que somos luz. Y Jesús dijo, pero si tu ojo
La lámpara del cuerpo es el ojo. Pero si tu ojo es tiniebla, ¿cuánto más no son oscuras las mismas tinieblas? O sea que en el mundo espiritual, si usted ora, usted está incandescente. Los demonios no soportan el brillo que usted carga. Pero si usted no ora, usted está como que encerrado en cenizas y apenas es un simple pabilo. Hay que buscar y orar a Dios. Hay que buscar de Dios. Amados hermanos, y lo más importante, y solamente se lo voy a mencionar, la tercera realidad es que la clave de la oración es la intención con que usted ora. ¿Por qué oramos? ¿Por qué hacemos una liberación a alguien que está endemoniado o que está demonizado? Porque no es lo mismo endemoniado que demonizado, son dos términos distintos. ¿Por qué lo hacemos? Porque la gente vea que yo tengo autoridad, o porque siento compasión por esa persona que tiene años siendo atada. ¿Por qué oramos? ¿Por qué damos una ofrenda? ¿Para que vean lo bueno y lo filantrópico que soy? ¿O porque me duele la necesidad del otro? Hermano, cuando yo entendí esto del principio de la intención, porque en la gracia es más duro que la ley. Porque hay la ley del Padre y la ley del Hijo. La ley del Padre fueron aquellos benditos 10 mandamientos de Éxodo. Esa fue la ley del Padre. Pero la ley del Padre era de acción. No matarás, no robarás, no codiciarás. Pero cuando Jesús vino, él sobre la ley del Padre, Él construyó la ley del Hijo. ¿Cuál es la ley del Hijo? Que Jesús dijo: oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo, esa es la ley del Hijo, que si tú solamente te enojas con tu hermano, le dices necio, ya lo mataste en tu corazón. Que si le dices fatuo, ya eres digno de juicio. Hermano, usted sabe que el cielo es el gran tribunal. No pensemos que allá están los angelitos brincando de un lado para otro con cuerdas y cantando solamente. No, en este momento, todo el tiempo, el gran tribunal del cielo está abierto y en actividad las 24 horas. Dice en Apocalipsis que allá en Apocalipsis 12, ha sido echado Satanás, la serpiente antigua, el adversario que nos acusaba de día y de noche. Y si no, vamos a preguntarle a Job. Job estaba tranquilo, él no sabía lo que pasaba, pero en el cielo había un revolú. Porque Dios le dijo al diablo, que de paso todos se pusieron en fila. En ese tribunal todos llegan, incluido Satanás. Tiene que dar cuenta, él tiene que rendir. Dios te pone un cerco. Si el enemigo, si a lo mejor le diste una puerta, abriste una puerta, el enemigo tiene legalidad para atacarte, Dios de igualito pone cercas. Bueno, hasta aquí lo vas a atacar. Pero la Biblia dice que Dios nos da con la prueba la salida para que podamos resistir. Así que no tenga temor, no tengamos temor. Hay que buscar santidad. Hay que buscar santidad, amados hermanos, porque de un momento a otro la iglesia es levantada. Y después va a ser el lloro y el crujir de dientes. Entonces, amados hermanos, en el tribunal de Cristo vamos a dar cuenta de las intenciones de nuestro corazón. En conclusión, solo la oración continua otorga vitalidad, autoridad y poder a la vida espiritual del creyente y la iglesia. No en vano, los discípulos anhelaban aprender a orar junto con el ayuno. Y esa actividad espiritual, la oración individual, la oración colectiva junto al ayuno, se convierte en el arma más poderosa de los cristianos. Se convirtió en el arma más poderosa de los cristianos del primer siglo. Sin embargo, dada su contundencia y poder vital, siempre es bueno evitar que su sublime propósito se diluya en el formalismo y en la religiosidad, en la rutina, en lo cotidiano. Que lo sublime se vuelva ordinario. Por lo tanto, revisemos permanentemente nuestros corazones para ratificar que nuestros motivos, nuestras intenciones son santas, son puras, son sinceras, y preservar intacto su poder para deshacer las obras del diablo.